Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. La ciencia detrás del ADN, la historia que cambió la medicina, la agricultura y el futuro. ¿Te imaginas qué pasaría si el ADN fuera un código que nunca logramos descifrar? No, no estoy hablando del códice Da Vinci, sino de uno mucho más fascinante, el código que guarda la vida misma. La vida, esa maravilla tan compleja y misteriosa, siempre fue como un acertijo. Hasta que dos científicos, James Watson y Francis Crick, lograron descifrar uno de los secretos más profundos de la biología, la estructura del ADN. Imagina que cada bocado de comida, cada sorbo de agua, y hasta el color de tu cabello están relacionados con el ADN. Si Watson y Crick no hubieran hecho su descubrimiento, hoy ni siquiera sabríamos cómo trazar un simple mapa de nuestra genética. Pero, ¿fue todo tan fácil? Claro que no. La historia que hoy te cuento no es solo sobre una doble hélice. Es sobre cómo un joven con sueños de grandeza, que no venía de una familia de científicos, se hizo gigante y cambió el mundo. ¿Quién fue ese joven? Francis Crick. Un chico nacido en 1916, en una familia humilde. Su padre era un banquero y su madre, ama de casa. Pero desde pequeño, Crick mostró una curiosidad insaciable, desarmando cosas para entender cómo funcionaban. ¿Te suena familiar? Yo creo que todos tenemos un momento en que nuestra curiosidad se despierta, aunque algunos, como Crick, nunca dejan de hacer preguntas. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué ocurre aquello? Esa fue la semilla de su sueño científico. Al principio, Crick se inclinó por la física, y no es para menos. En su época, la física era vista como la clave para desvelar los secretos del universo. Crick, como muchos genios, pensaba que dominar la física le permitiría entender el misterio de la vida. Sin embargo, un giro inesperado estaba por ocurrir. Mientras profundizaba en la física, Crick descubrió que la biología tenía algo aún más intrigante que ofrecer. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría la historia de la ciencia para siempre: abandonó la física para adentrarse en el mundo de la biología. Vaya cambio. Pero, como suele decirse en España, quien no arriesga, no gana. Fue en el famoso laboratorio de biología molecular de Cambridge, donde Crick dio con su verdadera vocación. Allí, su destino se cruzó con el de otro joven científico, James Watson, que también soñaba con hacer grandes descubrimientos. Juntos, estos dos exploradores de lo invisible, comenzaron a trabajar en lo que sería su mayor logro: descubrir la estructura del ADN. ¿Qué tiene que ver una doble hélice con la vida misma? Pues todo. Imagínate que el ADN, hasta ese momento, era un rompecabezas. Todos sabían que había algo importante allí, pero nadie podía encajar las piezas. Watson y Crick fueron los que encontraron la clave. Ahora bien, en 1953, cuando Watson y Crick publicaron su famoso artículo, ni ellos sabían que acababan de desencadenar una revolución científica. Ellos solo trataban de juntar piezas, como quien arma un puzzle sin saber que está a punto de descubrir un nuevo mundo. ¿Te acuerdas de esa sensación al hacer un puzzle cuando eras niño, cuando por fin encajabas la última pieza? Pues eso fue lo que hicieron ellos, pero con algo mucho más grande: el código de la vida. Lo interesante es que,
Aunque ya sospechaban que el ADN podría tener una estructura en espiral, los científicos aún no estaban seguros. Pero cuando vieron las imágenes de rayos X tomadas por Rosalind Franklin, algo encajó. Como cuando encuentras la última pieza del rompecabezas. Ahí estaba. El ADN era una doble hélice, dos cadenas entrelazadas que se mantenían juntas por enlaces de hidrógeno. Con este hallazgo, no solo se resolvía el misterio del ADN, sino que se abría una puerta a nuevas posibilidades. La biología ya no sería vista como una ciencia complicada y confusa. Ahora, el ADN estaba claramente estructurado, y el cómo de la genética era más claro que nunca. Este descubrimiento no fue solo un avance teórico. La revelación de la estructura del ADN pavimentó el camino para la ingeniería genética, el tratamiento de enfermedades genéticas y la investigación sobre el cáncer. Hoy, gracias a este hallazgo, podemos editar genes, tratar enfermedades hereditarias y estudiar la salud de cada individuo. Todo esto, porque Watson y Crick se atrevieron a preguntar y a soñar en grande. Parece magia, ¿verdad? Pero no lo es. Los avances que hoy damos por sentados, como las pruebas genéticas que nos dicen de que somos capaces, provienen de la mente de un joven que, como muchos otros, soñaba con comprender lo que está detrás de lo que vemos. Hoy, gracias a ellos, sabemos que la vida no es solo un sistema complejo, sino una increíble historia escrita en nuestros genes. Como se siembra, se cosecha, dicen en mi país. Y Crick y Watson sembraron la semilla de un futuro lleno de descubrimientos. Ellos transformaron un misterio en una verdad accesible para todos. La ciencia no es solo teoría. Es práctica, es transformación, es cambiar el curso de la humanidad. Como un buen dicho español, no hay mal que por bien no venga. Lo que parecía un simple rompecabezas, resultó ser el principio de una de las revoluciones más grandes de la ciencia. Y todo comenzó con dos jóvenes que no se conformaron con las respuestas fáciles y decidieron hacer preguntas que cambiarían el mundo. El 25 de abril de 1953, el mundo se sorprendió al leer el artículo publicado en Nature por Crick y Watson. No solo desvelaron el misterio del ADN, sino que abrieron una nueva era en la biología. De repente, todos comenzaron a mirar al ADN, los genes y la genética de una manera completamente nueva. La biología dio un giro hacia la biología molecular, y con ello, una explosión de preguntas sobre cómo los genes controlan las células, cómo determinan los rasgos de los organismos, e incluso cómo influyen en el desarrollo de las enfermedades. Pero, como todo gran descubrimiento, el impacto de este hallazgo no se quedó solo en el campo de la biología. La doble hélice propuesta por Crick y Watson se convirtió en la piedra angular de la genómica moderna, la biología molecular y la biología celular. Ahora entendemos cómo los genes se copian, cómo mutan y, lo más impresionante de todo, cómo pueden ser modificados. La tecnología de edición genética, como CRISPR, no existiría sin este descubrimiento. Y hoy, cuando hablamos de medicina personalizada o terapia génica, estamos hablando de los avances que nacieron de esa estructura tan simple pero tan compleja, la doble hélice del ADN. El modelo de la doble hélice de ADN desencadenó una verdadera revolución en la biología. De repente, la genética dejó de ser un misterio y se transformó en una ciencia precisa. Y no solo eso, comenzó a tener un impacto directo en cómo entendemos la vida, cómo comprendemos las enfermedades y cómo las tratamos. Los avances rápidos en la tecnología genética no solo cambiaron nuestra comprensión de la vida, sino que también transformaron la forma en que tratamos las enfermedades,
mejoramos nuestra salud e incluso modificamos nuestro futuro. Crick y Watson nos enseñaron que la vida no es un caos desordenado, sino que está organizada por estructuras y patrones tan complejos como hermosos. El ADN, este pequeño y diminuto molécula, lleva consigo millones de años de información evolutiva. Todos los organismos vivos, ya sean humanos, plantas o microbios, funcionan siguiendo esta información. Y todo esto, el misterio de la vida misma, fue desvelado por la magia de la doble hélice. Desde aquel momento, el mundo de los genes dejó de ser un laberinto inaccesible. Ahora, el estudio del ADN está al alcance de todos, y la ciencia nos ha llevado de lleno a la era genética. Y todo comenzó en 1953, cuando Watson y Crick, con su rompecabezas molecular, descifraron por primera vez el código de la vida. Pero no creas que Crick solo estaba interesado en el ADN. Su mente, como una brújula científica, también apuntó hacia territorios aún más complejos, el cerebro y la conciencia. Como dice el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta, pero en el caso de Crick, su curiosidad no tenía límites. En 1966, Crick planteó una de las teorías más sorprendentes en la ciencia: el cerebro es una máquina de procesar información. Y si esta frase te suena a algo relacionado con las computadoras, tienes toda la razón. Crick propuso que el cerebro no es un caos de materia, sino un sistema de procesamiento de información, similar a una computadora central. Este no era un simple símil. Con esta teoría, Crick abrió una nueva frontera en la neurociencia. Durante mucho tiempo, el cerebro fue considerado como una caja negra misteriosa, algo que no entendíamos. Pero, al compararlo con una computadora, Crick nos permitió ver el cerebro bajo una nueva luz, como un procesador de información. Desde entonces, los científicos comenzaron a centrarse en cómo el cerebro recibe, procesa y almacena información, en lugar de simplemente analizar cómo piensa o toma decisiones. Pero Crick no se detuvo allí. Su exploración sobre el cerebro fue aún más allá. Si entender cómo procesa información el cerebro era fascinante, más aún lo fue su intento por entender cómo emerge la conciencia. La conciencia, esa experiencia tan enigmática que todos tenemos, pero que no sabemos muy bien qué es, fue otro de los grandes enigmas de Crick. Se preguntaba, ¿qué es realmente la conciencia? ¿Es una señal eléctrica en el cerebro? ¿O es el resultado de la interacción de los neuronas? Estas preguntas alimentaron debates filosóficos y científicos que continúan hoy. A través de su teoría de la computación neuronal, Crick nos dio una clave fundamental para entender cómo funciona la mente. Según él, las neuronas no solo transmiten señales eléctricas, sino que realizan tareas de procesamiento de información, algo similar a los algoritmos de las computadoras. Piensa en ello como una red de computadoras, pero en lugar de chips de silicio, están involucradas las neuronas y sus conexiones. Esta teoría no solo transformó la neurociencia, sino que también inspiró desarrollos en inteligencia artificial y redes neuronales, algo que hoy en día forma la base de la computación moderna. Pero Crick no solo era un científico. También era un filósofo. Su capacidad para cuestionar y analizar la ciencia desde una perspectiva más amplia trascendió las fronteras entre la biología, la filosofía y la física. La búsqueda de respuestas a preguntas más profundas sobre el cerebro y la conciencia hizo que su obra trascendiera los límites de la ciencia tradicional. Crick abrió nuevas puertas para los científicos que vinieron después de él, quienes ahora enfrentan preguntas sobre cómo las máquinas pueden llegar a tener conciencia, de la misma manera que los humanos.
Crick también exploró la posibilidad de que los sistemas artificiales pudieran replicar la conciencia humana. Si podemos construir redes neuronales artificiales que simulen el procesamiento de información del cerebro, ¿podrán alguna vez estas máquinas alcanzar la conciencia? Este tipo de preguntas son las que han estado impulsando la investigación en inteligencia artificial en las últimas décadas. Hoy, cuando hablamos de cómo las máquinas pueden aprender y pensar, no podemos evitar pensar en las teorías de Crick sobre el cerebro y la conciencia. Aunque ya no está con nosotros, sus ideas siguen siendo un pilar para científicos y filósofos. Sus preguntas siguen abiertas, y aunque el misterio de la conciencia aún no está resuelto, las bases que Crick sentó nos siguen guiando. Si Crick no hubiera hecho su descubrimiento, hoy estaríamos perdidos en la oscuridad. No sabríamos nada sobre cómo se transmiten los genes, y mucho menos podríamos analizar nuestra información genética. El ADN, este código invisible que nos define, se ha convertido en nuestra superarma contra las enfermedades y en la clave para conocer nuestra historia. Hoy en día, los médicos utilizan pruebas genéticas para diseñar tratamientos personalizados. Podemos identificar predisposiciones genéticas a enfermedades, como cáncer o diabetes, y tomar medidas para prevenirlas. La agricultura, también, se ha transformado gracias al ADN. Gracias a la ingeniería genética, cultivamos alimentos más resistentes y nutritivos. Todo esto, desde la medicina personalizada hasta la agricultura sostenible, se basa en el descubrimiento de la doble hélice de ADN, realizado por Crick y Watson. Ellos descifraron el código de la vida, y ese código ahora está transformando la medicina, la agricultura, e incluso nuestra comprensión de nosotros mismos. Hoy, la tecnología de edición genética, como CRISPR, ya está haciendo maravillas en el tratamiento del cáncer. Los científicos ahora pueden cortar o reemplazar genes defectuosos en las células cancerígenas, frenando su crecimiento o, en algunos casos, eliminando por completo el cáncer. Increíble, ¿verdad? Y todo esto es posible gracias al descubrimiento de Crick y Watson sobre la estructura del ADN. No solo descifraron el código de la vida, sino que abrieron la puerta a nuevas formas de tratar enfermedades como el cáncer. Ahora bien, no podemos pasar por alto cómo las pruebas genéticas se han integrado en nuestra vida cotidiana. Desde chequeos de salud hasta cribados de enfermedades hereditarias, las pruebas genéticas ya están al alcance de miles de personas. ¿Cuánto hace que no te haces un análisis genético? Hoy en día, mucha gente recurre a estas pruebas para saber si porta ciertos genes de enfermedades hereditarias. Y con esos resultados, incluso pueden ajustar su dieta o hábitos para reducir el riesgo de sufrir alguna enfermedad en el futuro. Todo esto es un claro ejemplo de cómo la ciencia ha avanzado gracias a ese hallazgo clave, la doble hélice del ADN. El mundo de los genes, que antes parecía un misterio lejano, ahora está más cerca que nunca. Con una simple prueba genética, cualquiera puede saber más sobre su salud y sobre los secretos que guarda su propio cuerpo. Imagina por un momento, si Crick y Watson no hubieran descubierto la estructura del ADN, ¿cómo sería nuestro mundo? Es como abrir una ventana, dejando que la luz del sol ilumine los secretos ocultos en nuestros genes. Hoy, la genética no solo explica la estructura básica de la vida, sino que está revolucionando la medicina, la agricultura y hasta la industria alimentaria. Cada vez que te haces una prueba genética, o consumes un alimento genéticamente modificado, o incluso cuando te sometes a un tratamiento de cáncer con nuevas tecnologías genéticas, estás disfrutando de los beneficios de aquel descubrimiento de Crick y Watson. Desde la terapia génica hasta la medicina personalizada,
pasando por el tratamiento del cáncer y la mejora de cultivos agrícolas, el legado de Crick está presente en cada uno de estos avances. Y todo comenzó con su profundo entendimiento del ADN, desvelando el código secreto de la vida, la doble hélice del ADN. Hoy, ya hemos aprendido cómo utilizar ese código para desbloquear más misterios sobre la vida, la salud y el futuro. Crick solía decir, el cerebro no es una caja misteriosa. Pero a lo largo de su vida, nos abrió a todos nosotros una verdadera caja de la vida. No solo desveló los secretos de los genes, sino que también nos ayudó a ver el cerebro y la conciencia desde una perspectiva completamente nueva. ¿Te imaginas? Un científico que no solo resolvió el enigma de la doble hélice, sino que también nos dio una nueva manera de ver la vida, la conciencia e incluso el funcionamiento del cerebro. Hoy, detrás de los tratamientos genéticos, la inteligencia artificial, e incluso los avances médicos, siempre encontraremos la huella de Crick. No solo cambió la historia de la genética, sino que su filosofía científica sigue influyendo en muchas áreas de investigación hoy en día. Por ejemplo, en el campo de la edición genética, la tecnología CRISPR nos permite cortar y editar genes con una precisión increíble. Y todo esto es posible gracias al descubrimiento de Crick y Watson sobre la estructura del ADN. Sin su hallazgo, jamás hubiéramos podido hablar de edición genética ni de tratamientos personalizados. Pero lo más fascinante es que sus ideas también impactaron el campo de la neurociencia y la inteligencia artificial. Tal vez te estés preguntando, ¿qué tienen que ver la inteligencia artificial y la genética? Pues ahí es donde Crick dejó una marca imborrable. Él pensaba que el cerebro humano era, en realidad, una máquina de procesar información, muy parecida a una supercomputadora. Este concepto revolucionó cómo los científicos piensan acerca del cerebro y dio pie a nuevas teorías en la inteligencia artificial. Hoy, los principios fundamentales de la inteligencia artificial, incluyendo el aprendizaje automático y las redes neuronales, están profundamente inspirados en cómo los neuronas procesan la información en nuestro cerebro. Y todo esto nació de la teoría de Crick sobre el cerebro como un procesador de información. Pero Crick no solo dejó su huella en la ciencia, sino también en el sistema educativo global. Hoy, ya sea en la universidad estudiando biología o en la escuela secundaria aprendiendo genética básica, los estudiantes siguen encontrando los descubrimientos de Crick en su aprendizaje. Las asignaturas de biología y medicina ahora están estructuradas sobre el marco de la genética, y el centro de ese marco es la doble hélice de ADN que Crick y Watson desvelaron. Imagina si no hubieran hecho ese descubrimiento, hoy estaríamos todavía en la oscuridad, tratando de entender cómo se relacionan los genes con la vida. Probablemente no te habías dado cuenta, pero nuestra manera de aprender, entender y pensar científicamente ha sido influenciada por el espíritu explorador de Crick. Él no solo fue un científico de laboratorio, sino también un filósofo con una visión amplia. A través de su profunda reflexión sobre el cerebro, la conciencia y la genética, Crick mostró a los científicos cómo deben cuestionar teorías existentes y explorar mundos desconocidos. Y esa mentalidad de cuestionarlo todo es la que ha impulsado el progreso científico. Hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial, edición genética o interfaces cerebro-computadora, estamos construyendo sobre la misma base que Crick estableció hace años. Su pensamiento audaz y su exploración sin límites siguen siendo una inspiración para científicos de todo el mundo. Si miras atrás, verás que la influencia de Crick va mucho más allá de los laboratorios. Su manera de pensar, su filosofía científica y su espíritu de exploración se han infiltrado profundamente en las mentes de los científicos de todo el mundo.
Desde la edición genética hasta la neurociencia, desde la inteligencia artificial hasta la filosofía, el legado de Crick sigue escribiendo nuevos capítulos en la ciencia. En conclusión, la próxima vez que te hagas una prueba genética, no olvides agradecer al hombre que descifró el código de la vida, Francis Crick. Porque sin su método para descifrar la clave de la vida, ni siquiera sabrías qué secretos esconde tu propio mapa genético. Y, lo más importante, no olvides que la influencia de Crick va más allá de la doble hélice. Su legado ha impactado nuestra comprensión de la vida, del cerebro, e incluso de la inteligencia artificial. Hoy, estamos en la era genética, y estamos caminando por los frentes de la neurociencia y la inteligencia artificial. Pero todo comenzó con la doble hélice de Crick. Ese descubrimiento trajo avances revolucionarios y pavimentó el camino para los desafíos científicos del futuro. Los científicos de hoy siguen explorando los caminos que Crick abrió, desafiando lo desconocido y buscando nuevos avances. ¿Te animas a unirte a la exploración del futuro científico? Si te apasiona la ciencia y te gusta desafiar lo desconocido, toma a Crick como ejemplo y lánzate a tu propio camino de investigación. Porque la ciencia nunca se trata solo de lo que pasa en el laboratorio, se trata de pensamiento, exploración y la mentalidad de abrir puertas a lo desconocido. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.